Hoy vamos a hablar de mentalidad. Y por cierto, estoy aquí en el parque en una mañana espectacular después de haber terminado de entrenar en el gym. De hecho, me he buscado aquí un poquito de sombra con este lentisco porque el sol está pegando fuerte y a pesar de que es temprano digo, me voy a tostar, me voy a quedar aquí tostado y más vestido de negro. Así que me he buscado el sitio idóneo con los pajaritos en silencio para estar aquí con vosotros. Y lo que digo, vamos a hablar de mentalidad. Y algo que tenemos que tener muy presente es que la mentalidad no es lo más importante. La mentalidad lo es todo. Muchas veces hemos escuchado que el 80% mentalidad, el 20% técnica o estrategia o todo lo demás. Y yo pienso que el 100% es mentalidad, porque si la mentalidad no está correcta, por mucho que apliquemos el resto, no vamos a avanzar, nos vamos a mantener retrocediendo siempre al mismo lugar. Por lo tanto, la mentalidad lo es todo. Y una vez que tenemos la mentalidad clara, luego cada uno pues pondrá el trabajo, hará su parte, todo lo que tenga que hacer para que las cosas pasen. Pero una vez que la mentalidad la tenemos totalmente afianzada. Y en concreto vamos a hablar del no. Hemos asociado la palabra no a algo negativo. Y ese es el verdadero problema, porque al final no existe nada bueno ni malo, nada positivo ni negativo, más allá que el significado que nosotros le damos. Y, por ejemplo, si vemos la palabra no, pues puede tener connotaciones negativas o connotaciones positivas, según el contexto. Por ejemplo, si yo le pido salir a la chica que me gusta y ella me dice que no, pues lo veo como algo negativo. Pero negativo si estamos en el contexto de una analítica en la cual están analizando diferentes parámetros. El que salga un parámetro negativo en una analítica de sangre puede significar algo positivo, porque está indicando que una enfermedad es negativa, como que no la tenemos. Por lo tanto, en ese contexto puede llegar a ser algo positivo. De hecho, es algo positivo. Por lo tanto, el no depende a qué hagamos referencia. Y cuando hablamos de no, yo me quiero centrar en aprender a decir que no. Cuando tengamos que decir que no y decir que sí cuando queramos decir que sí. Y luego voy a comentarte un poco también en mi historia personal porque es algo de lo que más me ha ayudado a mí a cambiar y a dejar de ser la persona que era y convertirme en una persona diferente. Precisamente el aprender a decir que no. Lo que pasa es que, claro, como asociamos el no a algo negativo, pensamos que si decimos no a alguien, es como que le estamos haciendo mal, como que le estamos haciendo daño, como que le estamos fallando. Y es por eso que en muchas ocasiones no decimos no cuando realmente queremos decir que no. En el mundo de las ventas, por ejemplo, para que veáis que todo es de mentalidad, ya que yo por mucho tiempo pues estuve en el mundo de las ventas, cuando alguien te dice que no porque tú le presentas tu producto, te lo tomas como algo negativo. Piensas que es un rechazo, que te está rechazando a ti mismo. Pero cuando tú empiezas a trabajar en esa mentalidad, como he dicho antes, la mentalidad no es lo más importante, la mentalidad lo es todo. Cuando empiezas a trabajar en esa mentalidad que construye a un vendedor, entiendes que los no son positivos, porque detrás de muchos noes se encuentra un sí. Por lo tanto, detrás de muchas personas a quienes tú le vas a ofrecer tu producto, mucha gente te va a decir que no, pero alguien te va a decir que sí. Por lo tanto, tú necesitas esos noes y empiezas a ver el no como algo positivo, para que veáis que a través de la mentalidad tenemos la capacidad de darle la vuelta al significado de las cosas y en este caso al significado de esos noes. Yo ya no veo el no como algo negativo, sino lo veo como algo positivo que me está acercando a aquello que quiero, a un sí. Volviendo a lo de antes, al significado negativo que tenemos asociados al no y por el cual creemos que si le decimos no a alguien le estamos fallando, quiero que apuntes esto. Porque si cambias este concepto, si cambias esta creencia, posiblemente ya
no te frenes cuando tengas que decir que no. Y es que cada vez que dices sí a alguien, te estás diciendo no a ti mismo. Apúntalo porque esto es muy, muy potente. Cada vez que dices sí a alguien, te estás diciendo no a ti mismo. ¿Y a qué me refiero decir sí a alguien? Me refiero a decir sí a alguien cuando realmente quieres decir que no. Te proponen un plan, te proponen ir a tomar algo, te proponen salir y acostarte tarde, y en tu caso te gustaría decir que no quieres ir, porque tal vez quieres despertarte temprano para aprovechar el sábado por la mañana. Pero claro, como piensas que le vas a fallar a esa persona, le dices que sí a ese plan que te ha propuesto y te estás diciendo que no a ti, indirectamente, a aprovechar mañana sábado por la mañana. Por lo tanto, cuando tú tienes eso presente, cuando cambias la mentalidad y empiezas a entender que tú eres tu prioridad, y aquí es importante que hagamos hincapié, la prioridad somos nosotros, la prioridad eres tú, la prioridad soy yo, y la prioridad de cada uno es cada uno, porque para poder ayudar a los demás, los primeros que tenemos que estar bien somos nosotros mismos. Para poder ayudar a los demás, a quienes primero tenemos que ayudar es a nosotros mismos. No puedo dar lo que no tengo. Si yo quiero aportar a otros, me tengo que aportar a mí. Por lo tanto, entender que eres la prioridad, que cada vez que dices sí a alguien, te estás diciendo no a ti mismo, cambia la percepción que tienes del no y empiezas a actuar desde un punto diferente, porque estás cambiando tu mentalidad. Y recuerda que volvemos al principio, la mentalidad no es lo más importante, la mentalidad lo es todo. Y cuando empezamos a decir no a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertos entornos, sin darnos cuenta, estamos dejando espacio para decir sí a otras nuevas personas, a otras nuevas cosas, a otros nuevos entornos, y es cuando todo empieza a cambiar. En mi caso personal, como te he dicho al principio, yo era una persona que tenía hábitos negativos, como la gran mayoría de las personas. Bebía, fumaba, salía de fiesta, me acostaba tarde, me despertaba tarde, no tenía hábitos de lectura, de tener tiempo para mí, hábitos que al final iban impulsados por el piloto automático, por dejarme llevar por el entorno, por las circunstancias y por las personas con quienes me rodeaba. Por mucho tiempo intenté cambiar la situación desde el lugar equivocado, que era a través de aplicar la fuerza de voluntad. Pero claro, si yo quiero dejar ciertos hábitos, a través de la fuerza de voluntad lo puedo hacer de forma temporal, porque si yo estoy expuesto a ese entorno, a esas personas, a esas cosas, pues por mucha fuerza de voluntad que yo tenga, al final el entorno me terminaba arrastrando y terminaba cayendo en lo mismo. ¿Cuándo fue que cambié? Pues cuando empecé a decir que no. Cuando aprendí a decir que no. Cuando me puse yo primero. Cuando me prioricé por delante de todo lo demás. Y entendí que cada vez que decía sí a alguien, me estaba diciendo no a mí mismo. Y llegó un punto en el que eso me dolió tanto que empecé a decir que no. ¿Y a quién empecé a decir que no? A la gente. Me dejé de juntar con la gente con quienes me juntaba, a pesar de que yo pensaba que eran mis amigos de toda la vida, pero luego me di cuenta que eran mis amigos de toda la vida porque para ir de fiesta todo el mundo está contigo. Pero cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú te empiezas a priorizar, porque ya no quieres agradar tanto a los demás, sino que lo que quieres es agradarte a ti mismo, para después poder agradar más a los demás, pues te das cuenta lo solo que estás y te das cuenta quiénes eran realmente tus amigos de verdad. Por lo tanto, muchas veces tenemos miedo a soltar algo, a decir que no a algo, a lo que nos sentimos apegados, pensando que vamos a fallar, y luego, cuando llega la hora de la verdad, te das cuenta que no estás fallando a nadie, que los únicos que están fallando son ellos, son esas personas a quienes tú les tenías tanto aprecio, a quienes tú los considerabas tus amigos de toda la vida, porque en el momento de la verdad, en el momento en el que tú buscas
crecer, en el que tú buscas construirte, en el momento en el que tú buscas tu propia soledad, es cuando te vas a dar cuenta de esas personas que van a estar contigo a pesar de quién tú eres, ¿vale? Que estás buscando ser quien tú eres de verdad. Y las personas que te quieren como tú eres, no por conveniencia, no por... Sí, no por conveniencia, pues al final esas son las únicas que van a permanecer. Y ahí es cuando empiezas a cambiar, cuando tú aprendes a estar solo contigo mismo. Y eso es a partir de aprender a decir que no a muchas cosas. Entonces empecé a decir que no al entorno, a la gente con la que me juntaba, después a los sitios que frecuentaba, después a los hábitos que tenía, y cuando empecé a decir que no a todo eso, pues de forma mágica, podríamos decir, aunque no es magia, es un principio de vibración, tú ya no estás vibrando en sintonía con eso y en consecuencia eso se va alejando de ti. Empiezas a vibrar de forma diferente y las personas, las circunstancias, lo que atraes, pues es más similar a esa nueva persona que tú estás adquiriendo. Entonces, pues si tú eres una persona que de pronto no haces deporte y empiezas a hacer deporte, te vas a ir juntando con gente deportista. Si tú eres una persona que tienes un estilo de vida activo y saludable, que te gusta aprovechar los días, pues te vas a despertar temprano. Si te vas a despertar temprano, ya no vas a coincidir con esas personas que se acuestan tarde de fiesta y que se despiertan a mediodía, sino vas a coincidir con esas personas que, como tú, pues también madrugan y aprovechan el día. Y todo se empieza a alinear en sintonía con tu nueva identidad, con esa nueva persona a quien tú estás atrayendo, en la cual tú te estás convirtiendo. Y como digo antes, todo empieza por aprender a decir que no a eso que sabes que no te está beneficiando, que no te está sumando. Y es importante que prestemos atención a esto, aprender a decir que no a eso que tú sabes que no te está sumando. Y lo sabes. Lo único que por apego, pues nos conformamos y no somos capaces de soltar. Y te pongo un ejemplo. ¿Cuántas parejas hay que no están bien, que saben que ya a lo mejor no se aportan el uno al otro lo que se aportaban al principio y, en cierta medida, como que les gustaría cada uno tomar su camino? Y sin embargo, siguen juntos por apego, siguen juntos por conveniencia, siguen juntos por estar juntos, porque no saben estar solos. Y uno de los poderes más grandes que podemos experimentar es el aprender a estar solo. Cuando aprendes a estar solo contigo mismo, a través de la práctica y de exponerte a estar solo y dedicar tiempo a ti, a conocerte, a entenderte, a escucharte, a comprenderte, te das cuenta que como mejor se está es solo, porque aprendes realmente a saber lo que necesitas, a llenarte a ti internamente. Y cuando tú te llenas a ti internamente, estás en la posición de poder llenar a otros. Y cuando tú te juntas con personas, e incluso si buscases una relación, ya lo harías desde el dar, desde el aportar, desde el sumar. No desde a ver de qué me puedo aprovechar de esa persona, a ver qué interés puedo sacar de esa otra, sino simplemente lo haces desde el amor incondicional. No necesitas nada, podrías estar sola, podrías estar solo, pero tú decides compartir tu momento con esa persona. Y ahí es una relación de mutuo sumar, de mutuo aportar. Y algo también que quiero destacar es el hecho de que dentro de los dichos populares o de los refranes, este tipo de cosas, hay muchas tonterías, no digo yo, ¿no? Pero sí que hay algo que tiene toda la verdad y es: más vale solo que mal acompañado. Y por mucho tiempo yo eso no lo entendía, porque siempre estaba acompañado, no sabía estar solo, ni siquiera sabía identificar
cuáles eran las buenas compañías de las malas compañías. Pero cuando tú aprendes a estar solo, te das cuenta que sí es cierto que más vale solo que mal acompañado. Y yo creo que en lo que más tenemos que trabajar es en nuestra soledad, en esos momentos con nosotros mismos, en buscar el hueco de calma, de despertar por la mañana, de estar en silencio con nosotros, con Dios también, con el universo, con ese ser superior en el cual tú creas, ¿no? Pero esa conexión con algo superior te hace sentir como que tú no estás solo, como que tú realmente estás acompañado. Cuando pones a Dios primero, todo lo demás se empieza a alinear. Y desde ahí es mucho más fácil decir que no cuando quieres decir que no y decir que sí cuando quieres decir que sí. Que al final era el objetivo de este vídeo y es el objetivo de este vídeo. A propósito, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para no perderte ninguno de los próximos vídeos que subo con el objetivo de aportarte y principalmente de ayudarte a cambiar la relación que tienes con la comida y la relación que tienes contigo mismo. Porque la relación que tienes con la comida está muy ligada a la que tienes contigo mismo y la relación que tienes contigo mismo está íntimamente estrecha con la relación que tienes con la comida. Y en concreto hoy, este vídeo está más enfocado en la relación que tenemos con nosotros mismos, en esa mentalidad, en saber decir que no a otros para decirnos sí a nosotros. Y cuando tú dices que sí a ti, cuando tú te priorizas, ya no necesitas llenar esos vacíos emocionales con la comida, que es lo que ocurre en muchas ocasiones cuando tenemos esos desórdenes alimenticios, esa ansiedad por comer de forma compulsiva, esa adicción por la comida, como muchas personas tienen, y la buscan principalmente en esos momentos, en los momentos en los que sienten soledad y tienen que llenar ese espacio con comida. Y ese no es, digamos, el enfoque, porque la raíz del problema no es que estoy en soledad y tengo que cubrir ese espacio. La raíz del problema es que tengo que aprender a estar solo conmigo mismo. Porque cuando tú estás solo contigo mismo, ni siquiera sientes que estás en soledad. Porque la persona con la que mejor puedes estar acompañada es contigo mismo. De ahí la importancia de trabajar primero en las raíces, en la relación que tenemos con nosotros mismos, para después poder trabajar en la relación que tenemos con la comida. Y el no lo tenemos que ver como algo muy positivo. Si antes de terminar quiero que te quedes con esto, es con que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos, y el no, sinceramente, lo podemos ver como algo positivo cuando entendemos que no existe nada positivo, nada negativo, sino el significado que nosotros le damos. Y cuando tú entiendes que cada vez que le dices que no a alguien, te está diciendo sí a ti mismo, y te priorizas, y te valoras, y te respetas, y te tratas con cariño y atención, te va a ser mucho más fácil decir que no. Porque entiendes que a la primera persona a la que tienes que agradar es a ti, que es a la persona con quien vas a pasar realmente el resto de tu vida. Y cuando tú estás bien, todo está bien. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú mejoras, todo mejora. Y eso es algo que lo aprendí de uno de mis mentores, y es el hecho de que muchas veces queremos cambiar algo externo y no podemos cambiar nada externo si no nos cambiamos antes a nosotros mismos. Cuando yo quise empezar a cuidarme, me enfoqué en mejorar mi alimentación, en hacer todo tipo de dietas, en dejar aquellos alimentos que yo tenía etiquetados como malos, y al mismo tiempo me enfoqué en entrenar más, en hacer más deporte. Prácticamente me enfoqué en la alimentación y en el entrenamiento, en lo externo. Y con el tiempo entendí que a la primera persona a la que tenía que cambiar era a mí mismo. Que para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Y eso es lo que mi mentor me enseñó. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Quédate con esto, y si has llegado hasta aquí, te felicito por ver este vídeo. Te invito a que le des me gusta, que te suscribas al canal
para apoyarme y que así podamos llevar este mensaje a más gente, porque cuantas más gente se suscribe, más muestra mis vídeos YouTube, y es una forma en la cual pues yo puedo aportar más, que es mi propósito real.